¿Viviste algún abuso de pequeño? ¿Se ha repetido esta historia en tu familia? Sin necesidad de que hubiera existido un abuso en materia física, ¿sientes que en tu experiencia de vida una y otra vez se repiten escenas en las que algunos abusan de ti y de tu confianza? ¿Cómo paramos estos abusos? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de estas historias? Que para quien las vive parecen escenas de terror que repiten y vuelven a repetir. Bueno, pues bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y me encuentro lista en esta nueva producción semanal a la que estamos decidiendo titular Descodificación y abusos. Por cierto, en todas las materias, porque el tema, como lo vamos a estudiar, llama a la revisión de lo que supone poner límites y sacar emociones que muchas veces vamos dejando en el interior. No me encuentro sola, me encuentro feliz de tener a nuestro copiloto de vuelos, Sergio Cuellar. Bienvenido a esta producción. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Maru, sobre un tema que pues no se maneja, no se habla, no se menciona, no nada, pero cuántas historias debe haber detrás de todo esto, ¿no? Ay, fíjate que lo digas como a manera de arranque, me parece algo en lo que vale la pena que hagamos un doble clic. Yo no lo sabía, fue hasta hace poco, Sergio Auditorio, que me di cuenta de esta estadística que en cuanto de una persona la lee, Sergio, sí haces una pausa, ¿eh? Tú sabes, en términos de los porcentajes, ¿qué porcentaje de los niños o de las niñas se estima que han atravesado por la experiencia de un abuso físico? ¿Alguna idea? No, ni idea. Fíjate que yo, el día que tengo que lo leí, me fui para atrás, porque hay fuentes que hablan a grandes rasgos de un 20%. O sea, 20%. Primero hablamos niños, niñas en general, habrán sufrido algún abuso físico antes de llegar a sus 18 años. Eso me parece una cifra altísima, dependiendo la fuente que consultes, ¿verdad? Hay algunas que hablan de de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños, y también depende un poco de la geografía y del país. Sin embargo, podemos quedarnos con este genérico que me parece altísimo. Es decir, la probabilidad de que este mensaje encuentre a una persona que haya atravesado por una vivencia de estas características es altísima, y más que probabilidades, estadísticas y porcentajes, me parece importante hoy expresar de arranque en este podcast nuestro deseo de corazón, que el contenido que hoy vamos a entregar pueda permitir que ese pequeño que lo vivió hace poco, o que ese pequeño o pequeña que vive en tu interior, que sabe que eso está allí, que lo ha guardado como un tremendo secreto, y que además de guardarlo como un secreto, lo ha guardado con una emoción, hoy encuentre, Sergio, cauce para que esta emoción pueda fluir, y de alguna manera referencias que puedan ser de mucha utilidad para saber cómo accionar. Fuerte el tema, ¿no? Fuerte el arranque, y vas a ver todavía creo más fuertes las historias, que también quiero comenzar por agradecer a las personas que al entregarnos estas historias nos permiten beneficiar a un público amplio de aquello que en cuanto vemos la experiencia de otros, Sergio, nos es más fácil capturar, porque nunca es lo mismo que vea mi historia, vuelva a repetir imágenes, escenas, ya lo viví, ya me lo expliqué, ya le puse un sentido, ya lo guardé según yo en un cajón, que mirar bajo el ángulo de otro o de otros estas situaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hemos planeado para este podcast tan especial? Bueno, Sergio nos va a introducir a la manera en la que Sergio sabe hacer tan bien. Elige un libro, una película, una historia verídica. Hoy veremos qué ha preparado, con lo cual sienta y establece el terreno sobre el cual vamos a estar conversando. Enseguida vendremos hoy en esta ocasión, auditorio, con los ejemplos que traigo.
Son 2 ejemplos que me han entregado y digo que agradezco de corazón el que me permitan compartir estos ejemplos de tal manera que bajo la realidad de ellos podamos en una tercera parte hablar acerca de qué provoca esto y cuál es el mensaje que deberíamos de poder interpretar detrás de estas vivencias cuando es que pasa una vez y luego vuelve a pasar, pero encima en la familia alguien más lo vive y así sucesivamente. Quisiera nada más como punto de partida, Sergio, que creo que nos conviene porque tú y yo lo hemos comentado, pues hablar de esto no como un tema que como no lo he vivido, no es algo que me corresponda. Porque finalmente en términos de abuso, si hoy empleáramos esto, ¿no, Sergio? Para hablar de abuso, pues hay diferentes niveles, ¿no es cierto? Seguro te ha pasado que en algún momento de alguna manera te has sentido abusado a lo mejor, ¿no? Alguien, y digo que no tiene que ser físico, no para irnos a ese extremo, pero creo que todos de alguna manera los que pisamos por la tierra en algún momento hemos sentido esta, déjame decirle hoy, emoción, sensación en esa combinación, porque hay cosas del corazón y hay cosas del cuerpo, finalmente el mundo interior, que se expresan. Tú lo has vivido, Sergio. No, pues completamente, o sea, cuando sufres una invasión, ya sea a tu ámbito laboral, a tu ámbito familiar, a tu ámbito personal, bueno, te sientes completamente abusado, ¿no? Claro. Y es una sensación muy molesta. Es el traspaso de los límites, ¿no? Creo que es por ahí Correcto. donde debíamos hoy empezar a poner un marco de referencia cuando hay un traspaso de límites, pero pueden ser los límites desde luego físicos, energéticos, porque esto está involucrado, pero también puede ser el traspaso de los límites incluso de mi reputación, o puede ser el traspaso de los límites de mis propiedades, ¿no? Hay muchos tipos de abuso, creo que como punto de salida y podemos establecernos en aquellas ocasiones donde algo ocurre que traspasa los límites. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo podemos interpretar estas vivencias que pueden ser tan difíciles y tan duras? ¿Por qué no empezamos, Sergio, con eso que traes para que podamos tomar nota y algunas conclusiones podamos obtener para este podcast? No, claro que sí. Y vamos con una historia, publicada, bueno, en los cines en 1991 con la famosísima Julia Roberts. Se trata de una historia que refleja el abuso, ¿no? En toda su expresión, abuso físico, abuso emocional, abuso, de proximidad, abuso de todo, ¿no? Estamos hablando de Durmiendo con el enemigo. Para aquellos ¡Ay! que tuvieron la oportunidad de verla, es una película muy taquillera que tuvo este gran éxito en los cines y nos habla de la vida de Laura. Laura es una mujer joven que está casada con Martin en una ciudad de Estados Unidos. Llevan una vida muy modelo. Él es financiero, ¿sí? Y trabaja en la ciudad. Sin embargo, tienen una casa en la orilla de la playa. Y como el estilo de vida americano, pues diariamente él va a la ciudad a trabajar, ¿no? Sí, La casa es preciosa, con ventanales y te introduce en un entorno pues, un poco frío, ¿no? Vidrio, cristal, aluminio, piedra, ¿no? Entonces, interesante. pues eso ya te empieza a hablar un poquito de la personalidad. Conforme te vas adentrando en la película, te vas enterando de que Laura trabaja 3 veces a la semana en una biblioteca del pueblo. Entonces, pues ella también ocupa su tiempo, ¿no? Y vas viendo cómo él la domina en todos los aspectos, la obliga a poner las latas de comida con cierta posición dentro de la alacena, las toallas deben de ir colocadas con milimétrica precisión en los toalleros, también de tamaño mayor a tamaño menor, es decir, una obsesión por el control, ¿no? Y cuando el control no es satisfecho, entonces el marido abusa de ella llegando hasta la violencia física, los golpes, el maltrato, los gritos, etcétera. ¿Qué sucede? En alguna ocasión son invitados a navegar en un yate de una pareja de vecinos, ¿no? Sí. Y estando en el yate se desatora una tormenta en el cual Laura cae, ella tenía miedo a todo lo que tenía que ver con el Laura, Laura cae en el agua y se ahoga, desaparece por completo. Entonces Martin, que es el abusador, pues se resigna a la pérdida de su esposa y así es como transcurre. Corte B, en ese momento vemos a una Laura que sale nadando del mar, toma una Sí. bolsa que ya tenía preparada y huye.
¿Qué es lo que sucedió? Que ella decidió huir y terminar con esta invasión. Ella se empodera, Sí, ¿sí? Y entonces decide abandonarlo, pero cortando todos los lazos, haciéndole creer que él está muerto. Laura cambia de nombre, cambia de look también, y se va a un pueblo recóndito a híjole, esconderse. sí, Para esto, Laura le había hecho pensar a su marido que su madre había muerto. Sin embargo, la madre se encuentra en un asilo para ancianos, sí, ¿sí? Pues bueno, Laura se instala en un pueblo y entabla relación con su vecino, que es Ben, que es un maestro de drama en la universidad. sí, Y pues poco a poco se van haciendo amigos, ¿no? En el Inter, una llamada indiscreta de una conocida de Laura en su vida anterior alerta al marido sobre la posibilidad de que pueda estar viva, porque en realidad le dice es que no ha venido a las clases de natación. Pues, ¿cómo? Si Laura le tenía miedo al agua, Laura no sabía nadar. No, ella 3 veces a la semana venía a tomar clases de natación. ¿Qué sí. sucedió? Que Laura disfrazaba su trabajo de bibliotecaria, este, cuando en realidad estaba superando sus miedos al agua. Entonces se despierta una alerta en el marido que la empieza a rastrear y la encuentra, ¿sí? Híjole, Se desata una escena muy, muy violenta, ¿sí? Donde Laura, pues, aprende a defenderse, ya una mujer completamente empoderada, ¿sí? Interviene el novio o el vecino con el que ya había entablado una relación de nueva confianza, ¿sí? El novio es noqueado, queda inconsciente y entonces Laura siente que pues, se viene toda la violencia contra ella, pero ella nuevamente se empodera, toma el control de su vida y le alcanza a hablarle a la policía y le dice que ha matado a un hombre. Entonces el marido le dice, ¿cómo? Si no me has matado. Y entonces Laura le pega 3 tiros, ¿sí? Y el marido fallece viendo la argolla de compromiso, ¿no? Un mensaje sobre posesión, sobre hacerla suya como una propiedad, ¿no? Y es entonces híjole. cuando Laura, pues se cierra la historia. Laura enfrentó sus miedos, se empoderó y decidió liberarse de toda esa agresión y ese abuso con el que vivía. Fíjate que, híjole, gracias por tan importante relato, por elegirlo, por relatarlo tan claramente, Sergio. Sabes que hay mucho simbolismo detrás de lo que estás diciendo, de esta historia. Simbolismo que además hoy creo que nos puede ser tremendamente útil. He tomado nota de los ventanales, de una atmósfera de frío, porque ahí se respira frío, no hay calor de hogar, ¿no? Ahí se respira frío. He tomado nota de su miedo al agua, que en términos psicológicos el agua refleja las emociones y cómo hay momentos en que el temor a una emoción hace que me empiece a emboletinar. Y también me has recordado porque esta imagen me parece impresionante en la película y sabes, hoy me regresaste a ella después de años, cuando ella sale, cuando ella sale del mar y es tanto, digamos, el terror a enfrentar que prefiere suspender su vida, la que tenía conocida, y entonces es como si tomara una ruta alterna. Y digo que estas tres imágenes, cuando ella sale y decide cambiarse su imagen, cambiar su look, cambiar su personalidad, de alguna manera un desvío, porque es tanto el terror que hay de enfrentar esto, que es mejor el desvío en un clima que ya era frío, donde ya algo posiblemente se podría haber observado. Tremenda la historia, como de alta intensidad me parece los temas que vamos hoy a compartir. Desde luego hemos marcado el podcast de arranque como un podcast dirigido a los adultos, pero sobre todo a los adultos quiero hoy explicar que tienen ganas de tomar conciencia y su vida en sus manos, que están cansados de haber vivido situaciones que se han mantenido así por mucho tiempo, a las que de alguna manera se les ha querido casi como cerrar la vista. Y sabes, Sergio, hoy tengo una imagen que me parece que es muy potente para esto que va a estar detrás, porque más allá de, desde luego, la tremenda dificultad emocional que hoy queremos explicar cómo abordar, el problema es que estas cosas repiten y muchas veces vuelven a repetir y muchas veces vuelven a repetir. ¿Sabes? En el entorno de las personas conocidas y muchas veces en el entorno de la familia. Es impresionante esta otra estadística. Se dice que el 80% de los casos,
ya de abusos, ¿no?, físicos, ocurren por un personaje conocido. Yo no me imaginaba esto, ¿sabes? Esto significa que es posible que no solo la persona que haya sufrido del problema de abuso haya estado involucrado en la trama o involucrada en la trama, es decir, alguien más, hay más ojos allí que posiblemente en su momento vieron, pero no vieron. Es posible que haya más personas que al momento en que ocurre una trama hayan oído, pero hayan hecho como que no oyen, o que incluso quien lo ha vivido haya sentido, pero hace en momentos como que no siente. Son mecanismos naturales en muchas ocasiones. ¿Por qué, Sergio? Porque nos están tratando de poner una protección. Desafortunadamente, esos mecanismos que empleamos para protegernos son los que en ocasiones se pueden venir en nuestra contra. Vamos a hablar entonces de esto, vamos a hacer aquí una pausa, vamos a pedirle a Sam datos de contacto para que las personas que así lo desean puedan tomar nota de los números en los cuales pueden, digamos, contactarnos para todo tipo de inquietudes o incluso, si así lo deciden, para una cita de trabajo en descodificación en arqueología emocional. Al volver, Sergio, nos vamos a estos ejemplos que tengo hoy. Son dos historias y que una y la otra son antítesis, pero que me parece que hacen el punto de aquello que es el asunto en cuestión detrás del abuso. Y repito que aunque sea físico, es un extremo, pero que estoy segura que a todos hoy tiene algo importante que aportar para nuestra reflexión. Ya volvemos. Bien, pues estamos de vuelta, Sergio, auditorio, hoy que estamos hablando de descodificación y abusos. Tremendo, ¿no, Sergio? El caso que nos pones de salida de Durmiendo con el enemigo, y sin embargo me parece que el título guarda la metáfora de lo que Sergio nos quiere decir hoy. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que comete el abuso? ¿Quién es aquel que puede frenar esto? Bueno, pues voy con las dos historias en paralelo, Sergio, y vamos comentando y me vas ayudando con tus puntos de vista, ¿te parece? Tengo el caso 1. El caso 1, y esta es una historia muy sencilla y simple, pero que evidencia algo bien importante, como un patrón que rompe con eso que presenta la película de la que nos has hablado hoy. Pongo este caso. Ese es el caso de Margarita. Sabemos que los nombres son ficticios, pero las historias no. Margarita, quien pues se desenvuelve, ¿no?, en su casa, tiene hermanos. Margarita es adolescente, Sergio, auditorio, podría representar a una chica entre sus 12, 18 años, ¿de acuerdo? Margarita tiene una hermana mayor, Rosa, que pues está ya, digamos, en matrimonio con Enrique. Entonces aquí tenemos un triángulo, pues, ¿no? Rosa, la hermana, está casada con Enrique y Margarita es hermana de Rosa. Ocurre que a Enrique se le hace atractiva Margarita, es decir, Enrique y Rosa, ellos son pareja, esta Margarita es la hermana. A Enrique le gusta Margarita, le gusta, se le hace atractiva. Enrique trabaja junto con alguien que trae ganas de salir con Margarita. Fíjate cómo se empiezan a presentar estos enredos y estas historias, Sergio. Entonces Enrique, casado con Rosa, es el cuñado de Margarita, trabaja con alguien que quiere salir con Margarita y se entera Enrique. Se entera Enrique, resulta que hay una cita, Margarita va a acudir a una cita y Enrique, que le trae ganas a la Margarita, ¿qué crees que hace, Sergio? Le avisa a aquel que iba a salir con Margarita que habló Margarita para decir que no puede. Es decir, cancela aparentemente la cita
para que en lugar de que a la cita se presente el pretendiente que quería salir con Margarita, para que a la cita se presente él. Así, esta historia ya es verídica, por supuesto. Enrique se presenta. El cuñado se presenta a la cita en la que Margarita, al que estaba esperando, era el pretendiente. Entonces se presenta y ahí le declara todo su amor y yo no sé cuántas cosas que no sé si podríamos decir que es amor. Hay un deseo físico y le propone irse inmediatamente a un hotel para que puedan estar juntos porque él está realmente interesado en ir adelante con ella. Alguien diría, bueno, no es abuso, es una chica entre 12 y 18 años, pero quisiera aquí aprovechar este ejemplo para puntualizar algo que siempre se observa detrás de estos casos de abuso. Y es que quien muchas veces viene no empieza, Sergio, por eso que muchos creen que es un forcejeo. Muchas veces estas cuestiones de abuso parece que empiezan suavemente, con una invitación, o empiezan de tal manera que quien lo observa en ocasiones caiga en la trampa. Claro, Margarita decía que representa a alguien entre 12 y 18, no es una niña. Se da cuenta que hay algo está pasando. Y la reacción que mueve la palanca y permite que esto no prospere es que ella observa, se afianza y no se siente en una posición inferior al que podría ser en autoridad, digamos, alguien que esté arriba de ella. Ella no cae en esa ilusión. Desde luego es más grande el marido, es esposo de la hermana, y tampoco cae en la ilusión de decir cómo voy a abrir la boca si es el esposo de mi hermana, que es otra de las ilusiones que atrapan muchas veces a quienes están viviendo esto, porque como decía o como explicaba, estos abusos no ocurren por alguien necesariamente desconocido, sino que muchas veces es una autoridad, es alguien a que incluso veía con ojos de admiración, que puede ser un jefe en el trabajo, que puede ser un profesor, hay tantas posibilidades, pero usualmente en el terreno de lo conocido. Bueno, pues en este primer caso, Margarita sale disparada y sale a buscar ayuda de un familiar. Va con otro hermano, hablemos de Tomás. Tomás es hermano de Rosa y de Margarita. Y Tomás, que a los ojos de Margarita es alguien en quien se puede apoyar, es quien viene a compensar esa vista que algunos a veces dicen es que era alguien superior y no me puedo rechazar o no me puedo resistir, o sea, me subordino. Bueno, ella sí sale y va en búsqueda de alguien de quien se pueda tomar. En esta primera historia, y la pongo al principio para poner el caso, digamos, A, Tomás va a reclamar a Rosa y a Enrique. Da voz, establece el límite. No solo va a decir lo que está pasando, sino pide que haya un freno y un respeto. Va a pedir que se establezca un límite que sea roto. Y el hecho de que Margarita salga en busca de ayuda de alguien que está arriba y que al mismo tiempo Margarita no solo es que va en busca de ayuda, sino que en esa ayuda van a hacer frente y ponen el respeto al límite, hace que esta trama se detenga por completo. O sea, no hay más película. En la historia de Rosa, Enrique, Tomás y Margarita, no hay más historia. La historia se detiene cuando ella busca ayuda, se siente bien soportada. Esta es una autoridad, no va a buscar a la hermana, Observemos, va a buscar a alguien distinto y en conjunto van, ponen el límite, denuncian lo que está ocurriendo. Desde luego, esto procuró una fractura familiar. ¿Cómo te puedes imaginar? Fractura hubo. Claro que la hubo. Sin embargo, no se volvió a repetir esta historia. Tiempo después, esto yo creo que lo puedes imaginar. ¿Qué crees que pasó con Rosa y Enrique?
Pues se separaron. Por supuesto, Sergio. Esa historia termina, pongamos en el caso A, la historia de engaño se termina cuando alguien dice, pausa, está pasando esto, lo vemos todos, ponemos el límite. En su momento, cuando esto empieza, primer caso, si hay un cisma familiar, Rosa deja de hablarles a los otros, lo que muchas veces pasa. No creen que sea cierto, a lo mejor estuvo exagerando, tantas cosas. Pero lo cierto es que, inciso A, la emoción, esta chica consigue sobrepasarla en ese momento y sale disparada a pedir ayuda a alguien que le puede soportar y juntos van y ponen el límite. No hay más historia. Y pues enfatizo esto porque ahora voy con el caso B, para que creemos este contraste y te puedes ir imaginando que en el caso B van a pasar cosas distintas. En el caso B, que de hecho es el caso que nos lleva al podcast de hoy, esta es la forma en la que arranca la trama. Ambos, por cierto, reales. Bueno, pues este es un señor, ya digamos un hombre adulto, que se dedica a producciones de audiovisuales, cosas de este estilo. Y le va muy bien, por supuesto, en la vida, un hombre muy exitoso, que con motivo de un cortometraje, pues le hacen una entrevista, ¿no? Es un cortometraje que habla acerca del abuso en menores. Y cuando le hacen esta entrevista, este hombre, hablemos del hombre X en este siguiente caso, cuando le hacen la entrevista, el hombre X dice que para él hacer este cortometraje es algo muy importante, como una contribución y como una forma de trascender, porque él no quiere que a otros les pase lo que a él le ocurrió de pequeño. Y así queda de alguna manera establecida en esa entrevista, en ese reportaje. Él dice que hace una producción en la que quiere ayudar a que el abuso contra menores no continúe, porque él, su hermana y su madre fueron víctimas de un abuso cuando fueron pequeños. La cuestión está en que cuando la madre del joven lee el reportaje, en ese momento, es como si se creara un shock total para ella, las manos heladas, podríamos hasta estarlo sintiendo tú y yo, Sergio, porque ese es el punto, pasados por supuesto más de 30 años, en donde por primera vez la madre se entera que el hijo y la hija fueron víctimas de un abuso cuando eran pequeños. ¿Te puedes imaginar, Sergio, lo que significa para una madre en ese momento leerlo? Completamente. Y que posiblemente refleje la experiencia de personas que eventualmente tomarán contacto con esta producción. Y la gran pregunta de ella es, ¿y ahora qué hago? Porque encima, como decíamos en términos de estadísticas, que el 80% de los abusos ocurren al interior de la familia, los hijos fueron víctimas de abuso de alguien al interior de la familia. Si pasamos un poco este cortometraje, esta historia que te estoy platicando hacia atrás, para observar qué fue lo que pasó y a partir de este ejemplo poder ayudar al auditorio con técnicas para sacar estas emociones, así como con recomendaciones que permitan accionar. Cuando nos vamos hacia atrás, esta es la historia. La madre de estos dos, ¿no? Hija e hijo, fue abusada de pequeña. Abuso que se mantuvo en silencio y en secreto en la familia. En términos de psicología transgeneracional, Sergio Auditorio, esta es una de las mayores constantes con las que nos encontramos en estos casos, que ante el abuso, ahora estoy en el caso B, Sergio, en antítesis a lo que pasa en el caso de Margarita, en este otro caso, mamá M guarda silencio. No se dice.
He visto personas que atraviesan por el proceso de sesiones y de terapia que vienen para otras cosas, donde de pronto surge esto. Y pudo haber sido, por ejemplo, una vacación donde se fueron y fue el tío, o puede haber sido una familia donde todos, sabes, viven en una misma casa y fue el hermano, o fue el esposo, o fue el cuñado. Usualmente alguien adentro de la familia que vino con artimañas, como en el caso de Enrique, pero que vino con engaños para alguien que era muy pequeño y que posiblemente desde ese momento vive con una enorme culpa o con la sensación de aquí hubo algo y yo no dije nada. Y la primera pregunta de mamá M es ¿qué hago ahora? Es un hecho, Sergio Auditorio, que detrás de un caso así, cuando ocurre abuso, que yo no he podido, digamos, poner frente a aquel que abusa, que yo no he podido sacar, que yo no he podido verbalizar. Lo primero es que hay una emoción en mi interior que se va a empezar a recorrer y a seguir moviendo. Es una emoción que va a buscar surgir. Es decir, que lo primero y más indispensable es que quien haya sufrido esto encuentre la forma de canalizar y de dejar afuera esa emoción. Porque como no lo dejamos afuera, van a pasar dos cosas, Sergio. La emoción va a buscar surgir en alguna otra situación y esto puede provocar un ciclo de repeticiones. A lo mejor posteriormente ya no hay un abuso físico, pero continuamente es la historia de una mamá M a la que, digamos, le vienen experiencias en la que alguien abusa de su confianza, de su dinero y de muchas otras cosas. Entonces, lo primero, observar. Ahora, digo que en la trama donde hay un silencio sepulcral, el hecho de que haya un silencio no solo tendrá que ver con las emociones de la persona que lo está viviendo, que tiene una repercusión y una repetición, sino que al interior de la historia familiar y del clan va a provocar una repetición. Y este segundo caso, el caso B, nos ilustra a través del ejemplo del joven, el que produce el cortometraje, y la hermana que aparece en el reportaje, más, digamos, la suma de lo que vivió mamá, nos proveen el ejemplo de cómo esto se puede empezar a repetir indefinidamente hasta que haya alguien que diga, corte, corte a la escena. Bueno, ¿qué es lo que hay en esta historia para que podamos tener el caso completo? Ocurre entonces, decía yo, que mamá es abusada de pequeña, silencio sepulcral, ha vivido con esta sensación que puede arrastrar incluso de manera no consciente. Pero ocurre que en la historia de su familia hay una pequeña de quien abusa un personaje de la familia. Un personaje de la familia. Y aquí ni siquiera hace falta señalamientos de lo que pasa es que fue el tío, el cuñado, el abuelo o el bisabuelo. Hay alguien de la familia que abusó de la hija. No me interesa en este punto decir el nombre, ¿no? O el apellido, sino que es claro que alguien abusa y como la hija vive esto, esta es su conclusión. El día que yo sea madre, Sergio, ese día yo voy a cuidar a mis hijos para que esto no les pase. Fíjate cómo a veces empiezan las cuestiones a formar parte de nuestras perspectivas e incluso de las decisiones que tomamos. Como el caso que has elegido hoy, Sergio, esta mujer era profesionista, ¿no? La hija, con una carrera, con estudios, pues, pero a partir del día en que se casa ya tiene dos hijos, ¿no? Hijo, hija, hijas, no importa, dos hijos. Ella decide que se va a entregar y los va a cuidar para que nunca sufran un abuso. Es de cierta manera una réplica, me parece, Sergio Auditorio, de eso que nos decías en esa imagen cuando sale la mujer y se cambia la identidad, ¿no? Yo, con tal de no seguir en esto, cambio identidad. Pues su identidad entonces está perdida, ella se va a entregar al cuidado de los hijos. Y aquí viene lo que en la historia, digamos que a uno lo deja helado y me regresa al título con el que tú hoy empiezas, Sergio. Resulta que en esta historia decíamos que hija e hijo, ¿no? Son abusados.
Bueno, quien abusa del hijo, quien abusa del hijo es otro familiar vinculado con la hija. El esposo de la hija, de la mujer, ¿no? O sea, mamá abusada, hija e hijo. Bueno, la hija que cuida a los hijos para que no les pase nada, está casada. Y está casada con un hombre que abusa del hermano menor. Para quedarse mudo, ¿no, Sergio? Asumo que no era su papá, que era una segunda pareja. No, no, o sea, a ver, esto es porque como déjame traer unas plumas para clarificar, qué bueno que lo preguntas. Es mamá, ¿no? Mamá fue Ujú. abusada de pequeña. Mamá y papá andan Sí, por acá tiene. arriba. Esta es la hija que fue abusada y este es el hijo que fue abusado. Este es el Ujú. hijo, esta es la mamá. Bueno, pues resulta que la hija que fue abusada tiene un esposo que es el que Ah, abusa, ya, el cuñado. el cuñado. Es decir, ella que estaba cuidando que no hubiera abuso en sus hijos, parecería que está durmiendo con el enemigo, que es el que abusa del hermano menor, para morirse, Sí, completamente. para morirse. Es decir, uno comenzaría aquí para preguntarse, ¿quién es el enemigo? El enemigo está en casa. Parece que ella está durmiendo con el enemigo. Quiero hacer aquí una pausa. Vamos a pedir que nos ayuden poniendo datos de contacto para que en cuanto regresemos, Sergio, empecemos ya a compartir. ¿Qué se hace en un caso de esta naturaleza? ¿Por qué repite? ¿De qué manera la descodificación nos ayuda a descifrar el mensaje que hay detrás? Y sobre todo, cuando hemos procesado la emoción, cuando hemos podido sacar esto que tanto duele, ¿qué más podemos hacer para que pongamos la palanca y el alto a estas repeticiones? Que si lo revisáramos hacia arriba del árbol genealógico, no comenzaron con mamá, por cierto. Vamos entonces hoy que estamos hablando de descodificación y abuso. Ya volvemos. Pues vaya historia, ¿no, Sergio? Bueno, o sea, es una trama muy, muy intrincada, pero muy macabra, Así ¿no? es. Suenan tramas que parecieran de película y ojalá y fueran solo situaciones que ocurren en las películas, pero lo cierto es que no lo son. ¿De qué manera podemos hacer frente a esto y cómo podemos, con la ayuda de la descodificación y otras herramientas, ayudar a quienes se encuentran viviendo una situación como esta? Quiero hablar de 3 cosas. La primera, decía Sergio, auditorio, la expresión de la emoción. Fíjate que esta semana tuve a alguien que en consulta me decía que le chocaban esas técnicas de aventar la caja y de dar de gritos y que para ella es muy difícil poder dar expresión a su dolor o a emociones. Incluso había como pospuesto varias veces la cita. Un caso de alguien, por cierto, que sufrió abuso, ¿no? De pequeño. ¿Cómo podemos hacer cuando aquel que lo vivió sufrió tal impacto que no encuentra ya ni lágrimas para poderlo expresar? Incluso que pasaron tantos años ya en su vida que es como si fuese algo tan enterrado en el pasado que de veras no se puede. Fíjate que hay una técnica importante en el mundo de la psicología transpersonal que propone la hija de Carl Rogers, el padre del humanismo. Es una técnica sumamente humana por lo mismo, es decir, que honra la naturaleza del ser completo en toda su emocionalidad, en toda la sensibilidad que requiere el caso, y que hay personas a las que les gusta mucho porque este rollo de los dramas, me siento, aviento y grito, ni siquiera les va, ni siquiera les funciona, y tiene una naturaleza completamente empática y cálida con quien lo ha vivido. Si tú le pides a la persona, por ejemplo,
al tiempo que pones música que dibuje, vamos a pedir dibujar, si es tu caso, 3 momentos distintos. Lo primero que quiero pedirte es que dibujes quién eras tú antes de que esto pasara. Y desde luego, como te puedes imaginar, Sergio, vamos a empezar por respirar. Antes siquiera de dibujar, profundo y constante, profundo y constante. Vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar profundo y constante. Esto, digamos, es un ejercicio que hacemos a efecto de permitir que la persona empiece a entrar en contacto con un estado de mayor relajación. Una vez que hemos conseguido un estado de relajación en el que la persona se siente en armonía y en el que la mente racional no va a intervenir, pedimos que empiece a dibujar y que a través de la expresión del color, fíjate los brazos, que son extensiones de lo que siente el corazón, empiezan a vaciar en el papel las emociones que vienen a mí al recordar quién era yo antes de que pasara esto. Y ese es un primer dibujo, una primera imagen. Después de esto le pedimos a la persona una segunda. Imagínate qué es lo que vamos a buscar. Una segunda imagen, ¿lo puedes sospechar? De lo que ocurre en el momento en el que vive este shock. Es decir, quiero que ahora me ayude a poner en el papel cómo se siente en el papel esa emoción de lo que vivió en ese punto que no ha podido sacar. Al mismo tiempo, entonces, está fluyendo una expresión artística y hay música de fondo. Esto tiene todo un trasfondo psicológico. Estamos buscando que a través de estos recursos la persona encienda al hemisferio derecho y no al izquierdo. Con el izquierdo pienso. Las emociones se almacenan vía el hemisferio derecho. Necesito activarlo a través de recursos creativos. Y lo único que yo le doy como instrucción a la persona es que haga un dibujo y que plasme a través de él ahora esa vivencia, ese instante, ese momento en el que se sintió sumamente abusado. Incluso a veces, Sergio, Auditorio, son cosas de las que ya ni siquiera se guarda mucha memoria, por razones obvias. De tal forma que la música, el color y el permitir que sean los brazos los que se vuelvan las extensiones del corazón, nos permiten en el papel vaciar eso que he sentido y que no he podido expresar. Es importantísimo este paso. Te puedes imaginar que quién era yo antes de que esto pasara. Usualmente se expresa, sabes, con colores suaves, pastel, llenos de vida, y que cuando llega el momento de pedirle a la persona que saque esa emoción, los tonos son distintos. Los trazos tienen otra intensidad, otra fuerza, el color es diferente. Este solo ejercicio tiene la capacidad de que aquel que no ha podido sacarlo pueda, durante el ejercicio, empezar a vaciar esa emoción que podría tener años enterrada. Una vez que hemos hecho esto, Sergio Auditorio, necesitamos romper el papel. Imagínate que aquí hice mis trazos. Necesito que la persona rompa esto. Y no se necesita hacer demasiado aspaviento, pero el hecho metafórico de estar rompiendo esto que es un pasado que yo ya no quiero en mí, permite el efecto catártico final para que esa emoción pueda acabar de salir. Es un ejercicio de tremenda liberación que muchas veces las personas que tienen miedo al momento en que pueda salir el llanto y perder el control pueden probar. Ahora, esto es interesantísimo, Sergio. Yo tengo entonces la energía de esto que no me gusta que haya pasado, pero también puede ser que tenga aquí mi dibujo. Déjame poner el dibujo de aquello que ocurría en mi vida antes de que esto pasara. Tengo aquí una flor, la acabo de improvisar, no importa, solo es para efecto de ilustrar, porque ¿quién era yo en ese mundo de ilusión? También es algo que necesito transformar. Si yo no hubiese vivido en ese mundo de ilusión, los ojos los hubiera abierto, los sentidos los hubiera agudizado y hubiera hecho eso mismo que Margarita en el ejemplo A sí hace. ¿Me explico? De tal manera que también este mundo lo rompo, lo ronco como parte de este trabajo terapéutico, para permitir que en la mezcla de estas dos cosas
de la emoción que he sacado y de quién era yo, cuando yo esto lo deposito sobre un nuevo papel, entonces mi tercera instrucción y mi tercer dibujo es el siguiente. ¿En quién me convierto yo a partir de esto que viví? ¿Cuál es el regalo que deja para mí esto? Y le pido a las personas que empleen las manos para que den forma a un símbolo. Puede ser que sea algo que ni siquiera habían pensado, que empiecen a dejar que la mano trace cualquier cosa. Puede ser un círculo, una raya, y de pronto el símbolo toma un significado más profundo. Esto, Sergio, quiero explicarlo porque puede haber personas que con el solo contacto con el podcast, mediante este recurso que se basa en todos los fundamentos de la conexión y el poder de la conexión creativa, sea este el ejercicio que ayude a sacar una emoción, porque si yo no la saco, no puedo acabar de pensar o de ver en forma clara. Y como en su momento no lo saqué y me perturbó, arribé a conclusiones incorrectas. ¿Cómo qué tipo de conclusiones? Segundo punto del que quiero hablar. Posiblemente yo me sienta culpable, ¿sabes, Sergio? He visto casos de personas que se sienten culpables, porque sienten que tuvieron la culpa porque no le pusieron un freno en su momento, o porque saben que se dieron cuenta de algo y no abrieron la boca. ¿Me explico? Hay déjame decirlo hoy, como collage de emociones, una carambola de emociones, que en el caso del abuso tienen mucho que ver con la culpa que uno tiene o siente de haber provocado algo por lo cual esto pasó. Y como yo me siento culpable, entonces no puedo hablar. Otra emoción muy presente típicamente es una sumisión que yo debo guardar frente a una autoridad. Porque si hablo, si pongo, digamos, afuera esto que ocurrió, a alguien le puede ir muy mal y yo me siento vulnerable porque si a esta persona le va mal, a mí me va a ir peor. Son conclusiones que uno tiene y que muchas veces se elabora con los ojos de un pequeño que al mirar a otro arriba se siente impedido hablar. Y de ahí que regrese al caso A, y por eso lo pongo primero que el B, porque si recuerdas en la historia de Margarita, Margarita no fue directamente a hablar y enfrentar, sabiendo que había alguien en aparente posición superior, tuvo la capacidad de ir por ayuda. Si te fijas entonces, la culpa, la sensación de vulnerabilidad, empiezan a hacer que alguien se quede callado y que no permita que surja entonces la expresión de alto, de ouch, esto no se hace, y esto es un abuso, que finalmente como tercer punto nos llama a tomar una responsabilidad en la trama. Porque, sabes, esto es lo que más haríamos dentro de un trabajo de arqueología emocional. Esa trama que tiene una fecha en el calendario, que tiene una hora en el tiempo, que en algún momento pasó, que seguramente ni acabé yo de vaciar la emoción, ni lo compartí con otros, luego va a tener réplicas. Y el problema es que como yo no he puesto límites y mi cuerpo necesita sacar la emoción para que yo en consecuencia actúe, van a seguir viniendo vivencias en las que va a venir alguien a rebasar mis límites. Y con esto, Sergio Auditorio, me parece que hoy podemos ir concluyendo, porque en la historia B, Sergio, nos han pedido ayuda y nos han dicho, ¿qué hago? ¿Cómo acciono? ¿Hablo, no hablo? ¿Confronto, no confronto? Bueno, lo primero es lo que yo tengo en mis manos, las palancas que están en mis manos. Porque si adentro de casa se ha dado una historia de repeticiones donde lo vivió la mamá, la hija, el hijo, pero también la abuela, la bisabuela, alguien tiene que poner un freno para que esto no se siga transmitiendo de generación en generación. Y lo primero es que si yo he vivido esto, sea en la escala pequeña o grande, sea en la escala grande de estos abusos físicos que ocurren en la historia de pequeños, o sea en la historia de un adulto que muchas veces, no sé si te pase, Sergio, pero
nos envolvemos en esa culpa, sentimos que si hablamos nos va a ir peor, o incluso en ocasiones bajo un espíritu inocente vemos pero como que no vemos, oímos pero como que no oímos, sentimos feo pero como que hacemos que no sentimos. Y entonces no veo, no oigo, no hablo, no siento. Hacen que esto no solo es que no se sepa, sino que sigue pasando. Si yo he vivido abuso, en la gran escala o en la pequeña, yo soy el primero que tiene que poner un límite. Yo soy el primero que tengo que conseguir, primero hablar conmigo, ya hemos dado yo una dinámica para que pueda salir esa emoción y para que encuentre la manera de acudir a la instancia que está en capacidad de ayudarme para ponerle a esto un límite. Si no lo hago, las situaciones se van a seguir presentando hasta que yo accione la palanca. Esta es mía, es mi palanca. En lo que respecta a mí, yo tengo algo que hacer distinto. Y sabes, Sergio, en estos casos lo que tengo que hacer distinto lo vivo día a día. Ni siquiera es algo que sea tan majestuoso y especial que tenga que pasar otra vez 5 o 10 años para que venga un evento magno. Si han abusado de mí, si han traspasado mis límites, lo más probable es que lo sigan haciendo las personas en el día a día, en muchos ámbitos, incluso distinto al de las relaciones en pareja, como las que hoy hemos hablado. ¿Me explico? Entonces yo tengo la manera de poner freno y la palanca se llama la necesidad, primero, de sacar la emoción y segundo, con un pensamiento más claro, tomar posesión de lo que a mí respecta. A partir de este momento en adelante, cuando yo sienta que hay un abuso, puedo decirlo así. ¡Ey, no, abuso! ¿Por qué ese abuso? El poder decir con el nombre que yo siento algo, poner sobre la mesa la emoción, puede ayudar a que la otra persona que a lo mejor ni se había dado cuenta, abra los ojos, sacar la emoción y, por supuesto, desde luego hablarlo. ¿Debería hablarse o no este tema familiar que ya salió? Por supuesto que se tendría que hablar, porque si no se habla, esos secretos son los que después en descodificación, Sergio Auditorio, los vemos en otro tipo de cosas, por ejemplo el autismo, que tiene una semilla emocional vinculada con secretos que se transmitieron de generación en generación, por ejemplo de incestos, sobre los que nadie habló. Esa es una. Hay dos componentes en el caso del autismo, pero de uno de ellos es eso, precisamente. Así como en ese caso el perfeccionismo, ¿no? Perfeccionismo y muchas veces un perfeccionismo que hace que el niño que es autista sienta que no puede hablar hasta que no hable perfecto y como es pequeño y se va a equivocar, mejor no habla. Bueno, ese tema lo hablaremos en un podcast específico sobre autismo, pero me parece que es claro entonces, con ayuda del caso A y del B, la diferencia que hay cuando no hemos puesto límites y entonces, Sergio, se empieza a salir de control algo que viene con una emoción, una nueva emoción y una nueva emoción para ayudarnos a despertar y para saber que somos los primeros que podemos frenar una cadena de abusos. ¿Cómo te quedas, Sergio, con este contenido? Con las historias. Básicamente muy, muy, muy sensibilizado al respecto, pero como dices tú, el control y la palanca, el botón rojo lo tiene uno, ¿no? Y para eso necesitas empoderamiento y realmente armarte de valor. Gracias por decirlo así, Sergio, el botón rojo. Fíjate que creo que no se me hubiera ocurrido mejor término. ¿Cómo le hace a alguien que se siente débil para presionar el botón rojo? ¿Cómo hace a alguien que ha dejado que pasen tantas cosas para presionar el botón rojo? Fíjate que justamente es esta historia de repeticiones la que va haciendo que el dolor que va increciendo llegue a un punto en el que duele tanto que presiona el botón. Pero fíjate, por paradójico que parezca, o sea, te armas de valor porque te sientes débil, ¿no? Y cuando tocas el botón rojo, es cuando automáticamente te estás dotando de esa fuerza necesaria para poder impulsarte hacia arriba. Y creo que podíamos concluir hoy con una triada. Déjame volver a tomar la ayuda de mis plumas de colores para hablar de esta triada que en todos los casos siempre es como una triada que se va ayudando e impulsando. Cuando yo siento culpa, lejos de tener amor por mí mismo, este amor es como si lo fuera debilitando.
Cuando además de culpa, siento que si le va mal, a mí me puede ir mal y entonces no puedo hablar y me callo, me empiezo a desempoderar. Y sin embargo, vivo una tras otra, tras otra, tras otra escena, como en el caso que hoy hemos compartido, donde eventualmente algo me hace que vea yo con otros ojos. Es decir, esto se llama conciencia. Conciencia. Lo viví yo, lo vivieron mis hijos. ¿Qué está pasando? El hecho de que vivamos repeticiones que nos duelen hasta un nivel en el que dice uno intolerable, toco el botón rojo, me da una nueva conciencia. Es cierto que en esta historia, si sigue habiendo otros que abusan de mí, pues el culpable no puede ser este o el anterior, ¿me explico? Si este me abusa, pero antes alguien vino y abusó de mí, el culpable de lo que me está pasando como una repetición no puede ser este último. Hay algo en mi interior. Esta conciencia y un trabajo en el que libero emociones, lo primero que hace es que permite que empiece a subir el amor. ¿Por qué? Porque si esta es una trama que ha venido a ocurrir, ha venido para mi liberación, ha venido para que aumente el nivel de amor que siento por mí mismo. Y porque yo soy el primero que me abrazo, me acepto, suelto mi emoción y al abrazarme, Sergio, en amor, adivina qué pasa. Me vuelvo a empoderar. Y entonces esta triada de amor personal, de poder personal y de nueva conciencia hace que tome nuevas decisiones y nuevas conclusiones. Y entonces, cuando vuelvo al amor personal, cuando suelto esa emoción, recupero la visión y ahora sí veo, ahora sí oigo, ahora sí siento, ahora sí hablo. Con lo cual, vuelvo a tomar poder personal. Estos tres siempre van de la mano y una trama de tantas repeticiones finalmente tendría que tener algún objetivo. Y es que yo pueda armarme de ese valor, independientemente del miedo, y de una visión que me permita saber cuál es la palanca que debo yo accionar, aun si me sintiera en una posición de vulnerabilidad, para compensar ese miedo con la ayuda que siempre va a haber. Cuando yo decido que estoy listo para resolver, esas ayudas siempre van a aparecer. Pues Sergio, este es el contenido que tenemos hoy para entregar. Me gustaría saber, desde luego, sabes, es que yo soy la primera que cuando recibí este caso, fui la primera que volví a mi interior, ¿sabes? Si lo estamos viendo afuera, de qué manera nosotros tenemos algo que aprender de esto y hasta dónde nosotros somos los primeros que necesitamos darnos esta dosis de amor, de poder y de nueva conciencia interior. ¿Qué conclusiones vienen a ti? Fíjate, finalmente el enemigo, ¿no? ¿Cuál fue el enemigo? Durmiendo con el enemigo. Y quizá yo sea el primero con esos miedos, ¿no? Que Exactamente, deba descubrimos despertar. y miramos alrededor, pero a veces el enemigo está dentro, ¿no? Y es esa carencia de amor propio, esa carencia de valor y esa carencia de decisión de decir hasta aquí. Y por supuesto que claro que, hombre, no podría estar más de acuerdo contigo. Carencias que se alimentan por estos miedos. Pues tenemos caso A y tenemos caso B. Me parece un regalo del cielo haber recibido ambas historias y me parece que en el asunto con el que iniciamos durmiendo con el enemigo es como me gustaría acabar. Porque si el enemigo con el que duermo son mis miedos, yo soy el primero que con ayuda de esto y de esto puedo empezar a trabajar para disolverlos. Y que conviertas esta historia en moraleja que pueda permitir que haya nuevos niveles de amor, de poder y de conciencia en tu vida, independientemente de aquello que se estuviera presentando. Sergio, estoy sumamente agradecida contigo y porto este agradecimiento a nombre del auditorio que seguramente estará recibiendo con el corazón abierto lo que nos has entregado con este ejemplo de esta película. Nos vemos en una semana. Hasta la próxima, Mar. Hasta entonces.